mañana, para contar primero algunas características propias de la materia, de su desarrollo, de requisitos, de cuestiones que a ustedes quizás les sirva para efectivamente decidir si se van a inscribir para cursarla o no en este cuatrimestre. Obviamente en algún momento de la carrera lo van a hacer la materia, pero el tema es ver en qué momento exacto. Ahí empezamos a ver algunos datos mínimos. Por ejemplo, un requisito indispensable. Carreras de grado, ¿sí? Lo que serían las licenciaturas, el contador, tienen que tener al menos 20 materias aprobadas. Y dentro de ese grupo de estudiantes de las carreras de grado, si hay mucha demanda, aún teniendo 20 materias aprobadas, le vamos a dar prioridad, por supuesto, a los que estén más cerca de recibirse. Perdón, Esteban, se Sí, sigue viendo solo la primer diapo, no sé si vos habías avanzado. avancé, si no Si no, avanzó, tenés que compartir la pantalla de Compartir. presentación. de nuevo. Como verán, la tecnología y la virtualidad nos sigue enseñando todos los días. Téngannos paciencia y si tienen, como hicieron recién, soluciones, ustedes están más cancheros que nosotros, somos muy predispuestos a escuchar sus sugerencias y a aprender también. ¿Ahora se está viendo? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Y se ve cuando paso? ¿Pasaste? Y a ver, Estamos papá. en la No. segunda diapo. No, Para el manejate si no, cursado del Esteban, seminario. perdóname, con la ventana del PowerPoint. ¿No abrir todo la presentación? Claro, o si no, pasala como si estuvieses en la vista de edición, no pongas presentación. Bueno, ahí se ve. Ahora ¿O nada. No quedamos? todavía. ¿No? Vamos de nuevo. ¿Ahora? Ahora. Sí, Se ve muy chico? No. se lee. Se ve. A ver, Bueno, muy bien, ahí vemos el cursor moviéndose, así que ahora se va a mover de ahí. Sí. perfecto. Vamos por acá entonces. Bueno, como les decía, chicos, chicas, todos, requisito indispensable para poder cursar la materia, en el caso de las materias de grado, tener al menos 20 materias aprobadas, con prioridad para los que estén más cerca de recibirse, o sea, más avanzados en la carrera. Y las de pregrado, que son todas las tecnicaturas, tienen que tener también un 50% de la carrera al menos, ¿sí? Que si vienen al día, tendrían que tener el primer año y la mitad del segundo completo, bueno, un poco más, porque al día no daría el cuatrimestre, pero al menos entonces el 50% de la carrera tener aprobado para poder cursar la materia. Vayan fijándose si hay preguntas en el chat, que yo no las veo desde acá. Sí, sí, tranqui, ahí vamos siguiendo. Sí. El cursado de la materia, y ahí empezamos a ver el tema del cupo que nosotros ponemos, primero están ambos cuatrimestres, ¿sí? Para que lo tengan en claro todos. Esta materia se dicta siempre en ambos cuatrimestres, o sea, tiene la chance de hacerlo ahora o de hacerlo en el segundo cuatrimestre. Y tenemos un amplio abanico de posibilidades porque son 5 comisiones posibles, con grupos que varían más o menos en un número entre 24 y 26, dependiendo de alguna cuestión puntual, pero son grupos no grandes, ¿sí? Son 5 comisiones con ese número total de estudiantes. La práctica, esta materia, se desarrolla en duplas, ¿sí? Ustedes tienen que estar con un compañero o compañera para poder desarrollar la materia en conjunto. Todo lo que van a ir haciendo, las entregas, la práctica en concreto, el vínculo con una organización, que ahora vamos a charlar un poco de eso, todo lo van a desarrollar en conjunto en duplas. Ahí dice, salvo casos excepcionales, a veces hasta por una cuestión matemática de que en una comisión queda un número impar, puede llegar a haber un grupo de 3, o si se justifica el tipo de tarea que se realiza, puede haber 2 duplas trabajando con una misma organización, pero son casos excepcionales y debidamente, como dice ahí, o sobradamente justificados. Y ustedes tienen la chance en esta materia, que si se quiere, es una de las cosas distintivas que tienen, una de las tantas cosas distintivas, es que pueden realizar su práctica de manera interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto?
que puede ser que un estudiante de la Tecnicatura en Comercio Exterior se junte con un estudiante de Contador Público y en conjunto desarrollen la práctica comunitaria, ¿sí? Hasta de hecho, Néstor me estará sintiendo seguramente, nos gusta mucho eso, porque les presenta un lindo desafío y suelen salir muy lindas prácticas cuando se da entre estudiantes de carreras distintas en las que tenemos en nuestra facultad. ¿No es cierto, Néstor? Sí, absolutamente. Vos sabés que, bueno, ustedes saben que realmente los comentarios que escuchamos de los estudiantes que han participado de la misma dupla, pero que vienen de dos disciplinas diferentes, han sido muy, pero muy alentadores. Nosotros recomendamos mucho que en la medida de lo posible, ¿sí?, trabajen con alguien que conocen, que alguien que han tenido algún tipo de contacto en el trayecto educativo, en la trayectoria educativa, pero también, si encuentran algún compañero o compañera de otra disciplina que los acompañe en la práctica, suele ser muy buena decisión, muy buena elección. Lo que sí es cierto, que en la práctica, como les decía Esteban, van a poner en juego conocimientos que de alguna manera formen parte de su disciplina o de ambas disciplinas en caso de una práctica conjunta. Por lo tanto, entonces, yo les aconsejo, ¿no?, un poco en sintonía con lo que dice Esteban, que si pueden encontrar un compañero de otra disciplina, mejor, pero también tengan en cuenta que la práctica tiene como propósito, de alguna manera, resolver o acordar o avanzar sobre problemáticas que tengan que ver con su formación disciplinar. Avanti, Esteban, avanti. Muy bien. Bueno, acá algunos datos más, chicos, para que vayan haciéndose una idea más clara de qué es esto de la práctica comunitaria. Como ven ahí, nosotros tenemos encuentros semanales y hasta en algún momento del año, del cuatrimestre, ahora hablamos de eso de año o cuatrimestre, pueden ser encuentros quincenales o hasta cada 3 semanas, digo, en términos de presenciales virtuales, ¿no? De encuentros, de vernos con los docentes. Eso, nosotros somos flexibles, cada docente va a ir manejando cada una de sus comisiones, de sus grupos, pero no nos vemos tanto, ¿sí? Como les dije, a lo sumo nos vemos una vez por semana. Por eso tenemos un requisito de asistencia, que es de estar presentes en la virtualidad, nos estamos refiriendo, en al menos 75% de las clases, de los encuentros entre los docentes y los estudiantes. Y como ven allí, nosotros el parámetro que tomamos es que además de las clases, de los encuentros que vamos a tener entre docentes y estudiantes, ustedes tienen que hacer la práctica, que es eso que van a hacer en vínculo con una organización, y las 50 horas que como requisito ustedes tienen que cumplir, así figuran en los planes de estudio, bueno, son las 50 horas de trabajo, de articulación con la organización, ¿sí? Las 50 horas cuentan en el vínculo que ustedes desarrollan, en las actividades que hacen con la organización con la cual van a desarrollar la práctica. Eso es lo que tienen que sumar, 50 horas aparte de las clases. Y por último, otro dato importante que también es distintivo de nuestra cátedra, es que nosotros lo seguro es que arrancamos la semana que viene y la otra, dependiendo de las comisiones, arrancamos ahora, pero nunca tenemos certeza de cuándo termina la práctica, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque lo que nosotros buscamos es que ustedes hagan una buena práctica, y por buena práctica entendemos algo que les sirva a ustedes, que sea una experiencia de aprendizaje para ustedes en su camino hacia recibirse, y a su vez que les sirva a la organización con la cual ustedes van a trabajar, se van a vincular. Por ende, recién ahí decimos, esta es una práctica, va a cerrar, va a tener su fecha de cierre. Por ende, puede ser en julio, o sea, ahora al final del cuatrimestre, cada vez son menos los casos. La mayoría de los casos van a ver que ustedes van a demandar más tiempo para desarrollar la práctica, y nosotros no tenemos problemas en que eso derive en que sea no en julio, sino en agosto, o posiblemente en octubre, o incluso hasta fin de año, en diciembre. Todas las prácticas que lleguen al punto que nosotros entendemos ameritan cerrar, bueno, pueden elegir, pueden optar, o mejor dicho, vamos a ir trabajando entre ustedes y nosotros los docentes para que definir cuándo va a ser esa fecha de cierre, teniendo múltiples opciones.
Y además, obviamente, y ustedes lo tienen claro, en un contexto como el actual, con la pandemia, con la emergencia sanitaria, esto se hizo más necesario todavía, porque el vínculo con las organizaciones se hizo un poquito más complejo. Hay muchas veces que se puede hacer una tarea presencial y hay veces que no. Entonces eso quizás haga que lleve más tiempo hacer la práctica. Por eso, más aún en el contexto actual, les decimos que la práctica empieza ahora, pero posiblemente demande bastante más que un cuatrimestre. Bastante más no, pero sí un poco más que un cuatrimestre. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay algunas dudas? ¿Preguntas ahí en el chat? No. Por ahora en el Pueden chat. usar el chat también para preguntar, ¿eh? Bien. Y acá empezamos a hablar de esto, que lo vamos a repetir varias veces. Que me gusta cómo lo explica Néstor, así que Néstor te voy a dar pie para que vos... No, está bien. La idea es por ahí contarles un poquito de qué se hace en la práctica comunitaria, ¿no? En principio, ustedes van a tomar contacto con las organizaciones. Ustedes van a buscar una organización. Lo deseable es que encuentren rápidamente una organización y una dupla. Un compañero o compañera para conformar la dupla y una organización. Muchas veces en esa búsqueda de la organización, que puede ser una ONG, una empresa recuperada, una cooperativa de trabajo, una cooperadora escolar, bueno, organizaciones que después Esteban va a profundizar un poquito ese tema. Pero yo digo, una vez que encuentren un compañero o compañera para armar la dupla y una organización, se pongan en contacto. Charlen con la organización, interactúen, encuéntrense 1, 2 o 3 veces las necesarias y vean si los problemas que tiene la organización son un tipo de problema sobre los cuales ustedes pueden intervenir, pueden trabajar en relación a ese tipo de problema. Pueden trabajar conjuntamente con la organización en la resolución de ese problema. Porque algunas veces puede ser que aparezcan problemas que no tengan que ver con su disciplina. Por lo tanto, entonces, vuelvo atrás, se encuentran con la organización, se encuentran las veces necesarias a través de algún Zoom, a través de una videollamada, a través de algún llamado, o si las condiciones sanitarias lo permiten, o si las condiciones lo permiten, se podrá tener algún contacto directo. Se encuentran, charlan, detectan problemas. Nosotros les vamos a dar algunas herramientas para que puedan de alguna manera hacer un análisis situacional de la organización y se ponen a trabajar en esos problemas. Previamente van a hacer alguna lectura teórica, conceptual, van a participar activamente en los debates que nosotros les vamos a proponer, que son debates que le dan sentido a nuestra práctica, y después se pondrán a trabajar junto con la organización en la resolución de esos temas. Y en contacto directo, muchísimo más en pandemia, ¿sí? Por lo tanto, tendrán que tener un contacto por lo menos semanal con la organización para ir resolviendo los temas que aparezcan. En el medio, durante la práctica, van a ir presentando informes, van a leer materiales y artículos, van a participar de cada encuentro, de los foros. Por lo tanto, yo digo, en síntesis, es un trabajo muy, pero muy interesante. Diferente. Seguramente la mayoría de ustedes no ha transitado en su paso por la facultad por una experiencia de ese tipo. Es una actividad realmente diferente, pero que les va a llevar tiempo. En esta diapo que nos plantea Esteban habla de tiempo, la práctica lleva tiempo. La práctica no son 3 o 4 tramitecitos que van a hacer para una organización. ¿Qué dijiste, Néstor? ¿Saben lo que dije? Que una buena práctica no son 3 o 4 tramitecitos que van a hacer desde su casa para la organización. Eso no lo podemos entender ni aprobar ni aceptar como una práctica. Esa práctica no tiene sentido para nosotros, sino que tiene que ser una práctica bien dialógica. Requiere tiempo, requiere presencia, o sea, presencia es contacto permanente, como podamos, a través de una videollamada, de un Zoom, o como podamos,
pero requiere un contacto muy, muy fluido, requiere lectura, reflexión, participación activa en los debates, participación activa, requiere que le dediquen tiempo, porque en general las organizaciones con las que vamos a trabajar están muy esperanzadas en el contacto con la universidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Nuestra universidad pública, es una institución, es una organización muy reconocida por la comunidad. De alguna manera somos representantes de nuestra universidad y tenemos que poner la universidad a la altura de las circunstancias. Necesitan dedicarse tiempo. Esta materia les va a llevar tiempo, les va a llevar mucho, mucho tiempo, ¿sí? Quizá los materiales teóricos, si bien vamos a exigir mucho trabajo, pero es menos que en otras materias, probablemente. Pero sí el tiempo a la organización es un tiempo innegociable para nosotros, ¿sí? Implica compromiso, implica un sentido ético, ¿sí? Implica que de alguna manera estemos en sintonía con lo que estamos diciendo. Nuestro accionar, que habla un poco del compromiso social que asumimos como universidad, nuestro comportamiento, nuestro accionar, tiene que estar en correlato con eso. Entonces, yo creo que les va a gustar, estamos convencidos como equipo de cátedra que va a ser una experiencia muy, pero muy interesante. Los invito a que eviten pensar que la práctica es un conjunto de tramitecitos que van a hacer desde la casa. Eso no va a ser una práctica. Una práctica es encuentro con la organización, es aprender, como les decía Esteban hace un ratito, aprender lo que es una organización, qué les pasa, qué historia tienen, cuáles son las dificultades más importantes, quiénes la conforman, ¿sí? Seguiremos hablando muchos encuentros de esto, ¿eh? Esto lo vamos a repetir en todas las clases, pero es importante que tomen la decisión sabiendo por dónde va la práctica, ¿sí? ¿Querés seguir un poquito vos, Esteban? Bien. Todo esto que les contaba Néstor y que un poco plasmamos en esta placa tiene que ver con contarles no solo las formalidades de la cátedra, esto que yo les dije, de los requisitos mínimos para cursarla, del formato que tenemos y demás, sino que tengan presente esto también, que es importante saberlo, incluso previo a inscribirse. Eso les da a ustedes más herramienta para saber si es en este cuatrimestre en el que quiero empezar a cursar esta materia. Porque quizás si ustedes están en otras 6 materias y van a volver a cursar otras materias el segundo cuatrimestre o el año que viene, bueno, quizás sea haya otro momento mejor para hacer esta materia. Esta materia requiere tiempo, requiere pensarse en una acción distinta, esto de estar en vínculo con una organización, no es solo estar en vínculo con libros, con hojas, con archivos, así que todo esto que les contamos va en ese sentido, de que ustedes también tengan a mano un poco más de info al respecto. Pero siguiendo con las cuestiones bien operativas, ahí les comentamos ya directamente, para los que efectivamente después se inscriban, cuáles son las comisiones que va a haber en este cuatrimestre, con sus respectivos docentes responsables de cada una, y los días y horarios, ¿sí? Como ven allí, a la derecha aparece Néstor y estoy yo, que somos el responsable académico es Néstor y yo soy el jefe de trabajos prácticos, y después hay 5 docentes, algunos se los presenté al comienzo, que están en cada una de las 5 comisiones. Remarco acá que mañana, como les había dicho al comienzo, se va a abrir la inscripción en el CIU. Mañana ya van a estar disponible la posibilidad de inscribirse. Los que estudien tecnicaturas, les va a aparecer una comisión única con un solo día y horario. Pero más allá de esa comisión única en el día y horario que figure, lo que les vamos a pedir es que ustedes se distribuyan, los que estudian tecnicaturas, insisto, en algunos de estos días, de estos 5 días y horarios respectivos. Eso es por una cuestión de que en el CIU no permite que le figuren las 5 comisiones que están acá, sino que se van a escribir todos a una comisión única, pero después se tienen que distribuir entre estas 5. Y lo mejor posible, ¿qué quiero decir con lo mejor posible? De que no quede una comisión muy grande y una muy pequeña, así que eso lo tenemos que charlar. Esteban, en el chat, sí. Perdón, fui contestando algunas dudas, pero bueno, Jazmín del Mármol me pregunta, ¿a qué hora se abre la inscripción en el CIU? No sé si vos acordaste algún horario.
No acordé horario. Les pedí que lo abran a partir de mañana, así que no sabría decirles si va a ser hoy a las 12 de la noche o mañana a las 9 o bueno, no lo sé. Mañana tendrían que tener disponible la posibilidad de inscribirse. Bueno, esto reitero, comisiones, las 5 comisiones, los lunes de 5:30 a 7:30 de la tarde la tienen a Janina Tarela, que es licenciada en turismo. Los martes a la mañana, de 9 a 11, lo tienen a Santiago Bornia, que es licenciado en administración. Los miércoles de 15:30 a 17:30 está Consuelo Huergo, Coqui, con la que recién interactuaba. Los jueves de 15:30 a 17:30, Coqui es licenciada en administración, no sé si lo dije eso. Los jueves está Celeste Morazo, también licenciada en administración, de 15:30 a 17:30. Y los jueves, pero de 17:30 a 19:30, está Eugenia, que es contadora, Eugenia Ferreira. Esta es la batería de posibilidades para el cuatrimestre. Perdón, Avanzando, antes de avanzar en eso, sí. en el chat algunos preguntaron, por si no lo fueron leyendo, si en general los horarios se sostienen en los 2 cuatrimestres. En términos generales, la asignatura siempre intenta garantizar que haya al menos turno tarde y turno noche. Las bandas horarias suelen ser estas, 17:30 para la tarde-noche y 15:30 para el horario de la tarde. Este cuatrimestre recuperamos una opción por la mañana, que hacía varios años que no podíamos ofrecer ese horario para quienes trabajan a contraturno, pero en términos generales durante la tarde y la noche siempre hay opciones de comisión. Exactamente, sí, no puede que no sean exactamente los mismos días y horarios en el segundo cuatrimestre. Suele haber sí o sí 1 o 2 comisiones en la tardecita y 1 o 2 comisiones a la noche. Ahora este cuatrimestre además tenemos una a la mañana. Bueno, vamos a repasar sobre todo esto. Nos quedan 2 temas para charlar, pero me parece que es mejor que abramos a preguntas, más consultas y dudas y demás. Un poco de qué, cuando nosotros hablamos de organizaciones, a qué nos referimos, y es este tercer actor, que es claramente lo distintivo de esta materia. No solo hay un trabajo y un vínculo entre el docente y el estudiante, sino que además hay una organización comunitaria en la cual ustedes desarrollan la práctica. Así que incorporamos este tercer actor. Les pedimos, para los que efectivamente mañana se inscriban y efectivamente vayan a cursar la materia, que en lo posible empiecen a visualizar en dónde hacer esta práctica. Ahora les vamos a contar un poquito más el tipo de organización que nosotros planteamos para poder desarrollar la práctica, pero que a partir de mañana, en la medida de lo posible, empiecen a pensarlo, y si pueden tener algún contacto, como para empezar a charlar con ellos, bueno, mejor aún, mejor aún. Esto se los decimos porque seguramente tengamos un grupo de más o menos unos 120, 140 estudiantes en este cuatrimestre, distribuidos en las 5 comisiones. El trabajo en dupla hace que estemos hablando de entre 60 y 70 duplas. Bueno, nosotros tenemos contactos de organizaciones con las cuales se puede hacer práctica comunitaria, pero no llegamos nunca a tener la cantidad de oferta disponible como para la demanda de estudiantes. Entonces siempre les pedimos a los estudiantes que busquen ustedes organizaciones. Por suerte siempre consiguen otras organizaciones, las hay un montón. Ahora cuando las veamos un poquito, las detallemos, van a comprender que seguramente hay alguna organización en la cual ustedes pueden desarrollar la práctica. Así que esta cuestión es importante. En la medida de las posibilidades, empiecen a pensar ya, y si pueden, a contactar alguna organización para desarrollar la práctica. Si no, como figura allí, algunas nosotros tenemos para vincularnos desde la Secretaría de Extensión. Bueno, esto va a ser más adelante, cuando ustedes confirmen una organización, y vamos a pedir que completen un formulario, pero lo podemos ver en otro momento. Bueno, cuando hablamos de organizaciones, ¿a qué nos referimos? Acá hay 4 grandes grupos posibles, como para diferenciarlos, pero pueden ser grupos o proyectos de extensión. Comento esto, la facultad tiene proyectos de extensión y grupos de extensión que son docentes en conjunto con estudiantes, con graduados, con no docentes también, que ya desarrollan una actividad en territorio, en el campo, con organizaciones, y ustedes se pueden insertar en esos proyectos, en esos grupos. Después les vamos a comentar más de cuáles son los grupos y proyectos que hay, pero se pueden sumar allí para hacer su práctica. También pueden contactar alguna asociación civil sin fin de lucro o algún emprendimiento de la economía social y solidaria. Ahora vamos a hablar de qué se refiere esto.
o algún organismo del Estado, pero con la particularidad de no trabajar directamente para el Estado, sino en interacción con el Estado y alguna organización comunitaria. Ahora también charlamos un poco de esto. Pero estos son los títulos o los grupos de organizaciones que tienen las características indispensables y necesarias para poder desarrollar esta práctica que desde su título ya lo dice, es una práctica profesional pero de tipo comunitaria, ¿sí? Nosotros no nos vinculamos, por ejemplo, con una gran empresa, ¿sí? Con una empresa, una sociedad anónima grande, porque entendemos que esa organización, por supuesto, tiene los medios para incorporar personas con conocimiento que le permitan resolver alguna problemática. Nosotros nos vinculamos con este tipo de organizaciones, asociaciones civiles, emprendimientos de la economía social, con los proyectos de extensión, etc. Paso rápido esto, chicos, porque también lo vamos a volver a ver en el primer encuentro que tengan en cada comisión, pero es para un primer pantallazo para que, insisto, ustedes puedan ya empezar a pensar alguna organización. ¿Qué son las asociaciones civiles sin fines de lucro? Por ejemplo, esas que figuran allí. Cualquier tipo de ONG, ¿sí? La ONG es una organización no gubernamental que puede estar constituida formalmente, o sea, tener los papeles para ser una ONG, o puede estar en camino a constituirse, y ahí también ustedes se pueden vincular, de cualquier tipo de temática. Las ONG trabajan temáticas, por ejemplo, vinculadas al medio ambiente, por ejemplo, con problemáticas de la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay montones de ONG con montones de temáticas que se trabajan. Bueno, es un tipo de organización, es una asociación civil sin fin de lucro, con la cual ustedes se podrían vincular para hacer su práctica. Lo mismo una sociedad de fomento, una asociación de fomento, todos los barrios de la ciudad lo tienen. Un centro cultural, una biblioteca popular, un club social y deportivo barrial, ¿sí? Acá hacemos hincapié en club social y deportivo barrial, en términos de que sea un club pequeño, un club que no tenga los medios para poder contratar un profesional que le solucione sus problemas, sino que le venga muy bien vincularse con estudiantes que estén haciendo sus prácticas, ¿sí? Les detallamos esa característica de no cualquier club social. Emprendimientos de la economía social y solidaria, nosotros tenemos un grupo de extensión que trabaja esta cuestión, ¿y a qué nos referimos con la economía social y solidaria? Acá vamos a hablar de organizaciones que persiguen un fin de lucro, ¿sí? Pero que lo hacen enmarcado en este tipo de economía social y solidaria, como puede ser una cooperativa de servicio o una cooperativa de trabajo, como lo son las fábricas o empresas recuperadas por los propios trabajadores que se autoorganizan para poder desarrollar la tarea. Les doy un ejemplo de esto, es la cooperativa El Nuevo Amanecer, ¿sí? Una empresa con la cual nosotros trabajamos mucho porque ha sido recuperada por los propios trabajadores, tiene el formato de cooperativa y hemos desarrollado muchas prácticas allí, como también pueden ser las mutuales, como pueden ser los pequeños emprendimientos de tipo comunitario, o las redes asociativas que llevan adelante esos pequeños emprendimientos comunitarios, como puede ser un artesano o un emprendimiento que recién inicia y que necesita de algunos conocimientos que quizás no pueda conseguirlos de otra forma. Bueno, ahí sí, también nosotros entendemos podemos generar un vínculo para desarrollar una práctica comunitaria. Y cuando les hablaba de organismos vinculados al Estado, bueno, por ejemplo, las cooperadoras, tanto de las escuelas, ya sean escuelas municipales o provinciales, o las cooperadoras que tienen, por ejemplo, los centros de salud, o cualquier otro organismo que nosotros podemos, a través del Estado, llegar a él, pero que tiene que tener siempre la característica de comunitario. Y por último, les titulo nada más, nosotros tenemos en la facultad, en nuestra facultad, pero también en las demás facultades ustedes van a encontrar grupos y proyectos de extensión. En económicas tenemos 4 grupos de extensión que trabajan con proyectos y en los cuales ustedes podrían también incorporarse para desarrollar en el marco del grupo y del proyecto su práctica comunitaria. Tenemos el grupo justamente que trabaja economía social y solidaria, tenemos un grupo de turismo que trabaja cuestiones de turismo y recreación, tenemos un grupo de emprendedores que trabaja con emprendedores y el grupo que trabaja todo lo que tiene que ver con también organizaciones de la sociedad civil. Y a su vez, este es un dato no menor, porque también después les puede permitir vincular su práctica, tengan presente que la Universidad de Mar del Plata tiene centros de extensión universitaria en muchos barrios de la ciudad. Ahí está incompleta la presentación,
porque ya hay algunos nuevos, creo que me está faltando alguno, Coqui, no, Creo que tanto. son 10, ¿no es cierto? Sí, te falta en realidad zona oeste, que es Barrio Las Heras, Las Sí. Américas. El nuevo, exacto. Bueno, ahí tienen los nombres de los barrios o las ciudades, porque también, como ven allí, están en Batán, en Miramar, en Santa Clara del Mar y en Balcarce, que son ciudades del partido o de partidos vecinos, y los barrios donde ustedes también tienen centros de extensión con los cuales se podría articular la ejecución de una práctica comunitaria. ¿Cómo vamos hasta acá? Clarísimo. ¿Hay Fuerte y dudas? claro, Esteban. ¿Hay dudas? ¿Hay consultas? Ahí justo Mailén preguntaba por ejemplos que podrían hacer economistas. Yo les dije que ahora venía nomás después de eso algunos ejemplos de prácticas que ya se han hecho, como Bien. para ayudar un Les poco a voy a, imaginar el concreto, ¿no? Exacto, les paso esto, lo voy a pasar rápido, insisto, para no abrumarlos con tanta información, porque después lo vamos a retomar, en las clases que vienen Sí, también lo vamos a volver a charlar, sí. pero acá les vamos a hacer, como decía Coqui, un pantallazo de, hay información, nosotros hemos procesado todas las prácticas de estudiantes, ¿sí? de estudiantes como ustedes que han hecho en los últimos 10 años, bueno, hacemos un desglose para tomar estas estadísticas que entendemos, justamente ante la pregunta reciente no me acuerdo el nombre, quien preguntó, que les puede servir como para entender, bueno, ¿qué es lo que hacen los estudiantes en vínculo con las organizaciones? Bueno, los estudiantes de contador, como dice allí, por ejemplo, hacen algún tipo de acompañamiento en positivo, siempre hay cosas en términos de impositivo que se adeudan o que no tienen las altas o que hay que generar las exenciones, etcétera. Muchas veces, como ven ahí, en el diseño e implementación de algún sistema contable, alguna información contable porque no lo tienen o porque es deficiente, cuestiones vinculadas a financiamiento, cuestiones en asesorar en qué tipo de forma asociativa, jurídica puede llevar adelante, evaluación de proyectos, participación en cómo desarrollar algunas actividades administrativas, también los estudiantes de contador lo pueden hacer a grandes rasgos, análisis de costos, ni hablar, muchas veces aparece presente esto. Como insisto, una descripción, está en porcentajes ahí porque es la mayor cantidad, menor cantidad de prácticas que han hecho trabajando eso, pero tengan en cuenta que aunque diga financiamiento un 4%, debemos estar hablando de 40 duplas por lo menos que han hecho cosas vinculadas a financiamiento, ¿sí? Claro. Son muchos estudiantes en estos últimos 12 años en realidad que han hecho las prácticas comunitarias. Bien, avanzando. Acá. Estudiantes de administración, bueno, han hecho, ahí los porcentajes mayores tienen que ver con trabajar con la organización algún tipo de función vinculada al planeamiento, a la organización, a una mejor organización, gestión y control de dicha organización. También cuestiones de financiamiento, asesoramiento impositivo un poco también, análisis de costos, diseño de un plan de negocio, estudios vinculados a la comercialización, evaluación de proyectos, implementación de información interna también como segundo gran porcentaje, asesoramiento de formas jurídicas, etcétera. Sigo pasándolo rápido, reitero que esto lo retomamos en clases próximas. Turismo, estudiantes de turismo. Acá, perdón, no hice la salvedad de que es información de las carreras de grado. Las de pregrado todavía no tenemos los datos porque en realidad recién el año pasado fue la primera vez que se cursaron estas prácticas los estudiantes de las tecnicaturas, así que todavía no tenemos la info, pero bueno, en base a lo que han hecho las carreras de grado, muchas de esas tareas las pueden desarrollar también las carreras de pregrado, así que les va a servir igualmente. Bueno, turismo ha realizado actividades vinculadas a reconocimiento y valoración de atractivos en la ciudad, desarrollando circuitos con organización y personas, sensibilización vinculada a la hospitalidad, concientización turístico-ambiental, implementación de cuestiones vinculadas al turismo accesible o a la accesibilidad en turismo, gestión de herramientas de marketing también, planificar y dirigir actividades recreativas, organización y coordinación de eventos. Te meto ahí un bocadillo, Esteban, de turismo. Hemos tenido algunas duplas que iniciaron la práctica este cuatrimestre de la carrera de turismo y en el segundo cuatrimestre les tocaba cursar proyectos turísticos y han continuado en parte esa iniciativa que empezaron a trabajar con la organización en esa asignatura, para que pensemos también que pueden darse sinergias virtuosas en la propia trayectoria académica que ustedes estén haciendo. Entonces, que pueden iniciar un trabajo ahora con una organización y en el segundo cuatrimestre continuar ese trabajo en el marco de otra asignatura.
Totalmente, o incluso en paralelo en el primer cuatrimestre. Digo, alguna materia quizás les sirva que ustedes estén desarrollando esta práctica porque la organización con la que trabajan les sirve de ejemplo como para poder presentar un trabajo práctico, un proyecto, como decía Coqui, y demás. Bueno, economía, licenciatura en economía, y como ven, han trabajado en vínculo con organizaciones de la economía solidaria, hay un porcentaje, análisis y evaluación de proyectos, la mayoritario, búsqueda de financiamiento, por supuesto, diseños de plan de negocio, herramientas de gestión económica financiera. Creo que la pregunta era sobre economía, ¿no? Que habían hecho recién. Sí, sí, sí. Ahí, Acá, como ven, el porcentaje por ahí es menos desagregado, hay menos actividades, pero bueno, porque es quizás una de las carreras más difíciles de poder hacer el vínculo entre sus incumbencias, que las tiene y las puede desarrollar tranquilamente, con una organización de tipo comunitaria como las que le comenté, pero existen muchas opciones y posibilidades. y también está obviamente abierto a la creatividad de cada uno de ustedes, ¿no? Estas son Sí, cosas que ya se absolutamente. han hecho, lo que no Sin significa que sea duda. lo único que se puede hacer en relación a la incumbencia profesional, que entiendo igual que es una dificultad y que es una carrera cuya formación es quizás más abstracta que el resto de las formaciones de nuestra facu, por lo que nos han contado sus estudiantes a lo largo de los años. Pero bueno, hay un desafío ahí interesante también para tomar el guante cada uno de ustedes de los que estudie economía a la hora de pensar la práctica, ¿no? Sí, hemos tenido en los últimos cuatrimestres prácticas de estudiantes de economía muy, pero muy interesantes. Realmente, como dice Coqui, muy innovadoras. Bien, y para cerrar, de nuevo esta placa, porque nos gusta remarcarlo, esto de que entiendan y que piensen el desarrollo de la práctica con la necesidad de tener tiempo para hacerla, para llevarla adelante. Presencia, cuando hablamos de presencia, como dijo Néstor, estamos hablando de cuestiones presenciales, valga la redundancia, pero virtuales. Requiere tener un vínculo fluido, sobre todo de estudiante, con la organización. Por eso hablé de dedicación a la organización y dedicación de las organizaciones, que eso es algo importante también, Sí, compromiso, sentido ético, un poco de lectura, mucho menos que en otra materia, pero también les vamos a pedir que lean algunos textos, y reflexión constante de lo que estamos haciendo. Y por último, ahí les dejo algunas formas de contacto, simplemente para que lo tengan presente, el mail de la cátedra, que tenemos una fanpage en Facebook, tenemos una cuenta de Instagram también, para que nos sigan, ahí vamos poniendo algo de información de la cátedra y generalmente difundiendo mucho de las prácticas que se llevan adelante. Y también, esto es lo más relevante si se quiere, tenemos un ámbito ahí en el campus virtual, que a partir de mañana o pasado, Coqui, van a tener habilitado para, o más adelante, vos me dirás, para que se puedan matricular en la materia, porque vamos a trabajar mucho en el campus virtual, sobre todo en este contexto de pandemia y de virtualidad, las herramientas de este tipo nos vienen muy bien. Inicialmente, y respondiendo también la consulta de Luca en el chat, cuando mañana abra la inscripción, nosotros nos damos generalmente unos días de acá, sobre todo porque la cursada, no sé si Esteban lo planteaste, pero está previsto que inicie en la semana siguiente para las comisiones de los jueves. Con lo cual, inicialmente, la primer comisión que vamos a matricular nosotros al campus va a ser las comisiones para aquellos que se hayan inscrito para el jueves durante la tarde y el jueves a la noche, ¿sí? Porque es la primera comisión. Así que inicialmente aquellos que ya queden inscriptos en esas comisiones van a observar en su perfil del campus virtual que les va a aparecer el curso de las prácticas comunitarias como un curso en el que están matriculados. Y les va a aparecer, además de información general, información correspondiente a la comisión en la que están matriculados. Y ahí va una información importante. Lo primero que van a ver es el enlace del encuentro sincrónico propio de la comisión, que reitero, la primer comisión que inicia es la del jueves 25 a las 15:30, ¿sí? Y la de, obviamente, las 17:30 también. Y en la medida que vayamos resolviendo eso, vamos a ir dando de alta en el campus a los estudiantes del resto de las comisiones que iniciarían la semana siguiente, que sería la semana del 29 de marzo. Bien, acá pregunta Luca Bianchetti, ¿cómo o cuándo o cómo nos enteramos si quedamos? Si quedamos, entiendo, debe ser si efectivamente se inscribió. Bueno, el primer dato es si se pueden inscribir ustedes, digamos, la tarea ahora la tienen ustedes, que es la de inscribirse.
a la materia. En el SIU, Si ¿no? si se llenan, exacto, en el SIU. Si se llenan los cupos, ahí nosotros lo que vamos a hacer es primero certificar que todos los que se inscribieron efectivamente la van a cursar. De hecho, un poco esta charla tiene ese sentido, chicos, que es que ustedes efectivamente definan si la van a cursar, porque muchas veces se inscriben y después no la cursan. Entonces, eso no le deja cupo a alguno que realmente necesita cursarla porque está cerca de recibirse. Así que eso les pedimos que sean lo más honestos posible. Si se anotan es porque efectivamente quieren cursar la materia y entienden que tienen el tiempo y las ganas, como contábamos recién, para poder hacerlo. Así que, primera tarea es ustedes inscribirse, ¿sí? En el SIU. Después de eso, si hay alguno que no encuentra cupo, pero nos contacta y nos dice, mira, yo posiblemente me recibo a mitad de año porque me queda o esta sola materia o esta materia y una más, bueno, en esos casos hacemos la excepción de inscribirlo, porque entendemos que necesita cursar la materia para recibirse en breve, digamos. En esos casos van a tener la posibilidad igualmente si no encuentran cupo, ¿sí? Así que eso a priori es, pero anotarse, después veremos si queda afuera gente que necesita sí o sí cursar la materia ahora. El que vea, que se haya anotado los jueves, lo que va a ver es que en el campus le va a aparecer matriculado a las comunitarias, ¿sí? Porque la matriculación en el campus la hacemos nosotros. Ustedes no se automatriculan en el campus, ¿sí? Por eso yo les explicaba esta cuestión de la gradualidad. Primero van a aparecer matriculados en el campus los que arrancan el jueves y después el resto. Digo, si el martes no estoy matriculado en el campus y me anoté en el jueves, ahí toman contacto con nosotros para ver qué pasó, ¿sí? Pero si el martes no figuran en el campus y se anotaron para la comisión del lunes o el martes siguiente, espérennos unos días a que terminemos de procesar las inscripciones, ¿sí? A la consulta de Lautaro, que pregunta si el SIU les hace la cuenta del requisito de las materias sí o no, inicialmente el SIU debería solo habilitarles la inscripción a aquellas personas que tengan el 50% de las asignaturas aprobadas de acuerdo a la carrera. Ahora bien, nos ha pasado que eso no suceda y que por ahí alguno adeuda un final o no le pasaron la nota y no llega al 50% y los deje anotarse igual. En esos casos, como la normativa es clara, nosotros no los vamos a matricular en el campus, ¿sí? Salvo que sea una situación excepcional, como podría darse en el caso de alguna tecnicatura que faltan pasar notas o que sea una situación muy particular, ¿sí? Sí, resumiendo, si no tienen el 50% o 20 materias, en el caso de la carrera de grado, no pueden cursar. Eso no se puede, eso es innegociable. Porque no, ni Hay una siquiera les pregunta podríamos pasar la nota. interesante, una pregunta interesante de Jazmín, ¿sí? Jazmín dice, me quedó una duda, nosotros ahora comenzamos a consultar a diversas organizaciones, les presentamos varias opciones y ustedes nos dicen qué proyecto continuar. ¿Cómo sería? No, ustedes intentan contactarse ahora con una organización, empiecen a charlar, a ver de qué se trata, cómo es la organización, qué historia tiene, qué dificultades tienen, y ven, de alguna manera, si ese tipo de dificultades que ellos plantean son las que ustedes podrían resolver. Inmediatamente o rápidamente, o apenas comencemos, encuentran un compañero o compañera de dupla, eso es muy importante. Entonces, una vez que tienen algún contacto con la organización, que la organización está interesada en tomar contacto con el seminario, con la facultad, y ustedes tienen una dupla, profundizan ese diálogo, profundizan ese encuentro y empiezan a charlar para ver en qué medida ustedes, junto con ellos, pueden trabajar los problemas que vayan surgiendo, ¿sí? ¿Se entiende, Jazmín? Sí, esto que les dice Néstor es para, a veces, obviamente ustedes, por una cuestión estadística, se contactan con varias organizaciones para ver después si alguna de ellas termina siendo, pero lo que no queremos nosotros tampoco es que se genere un vínculo a nombre de la facultad y de la universidad, que después no se pueda cumplir, que no sea correspondido y se genere una expectativa que quizás después no podemos dar una respuesta. Entonces es preferible ir contactando de a una, y hacer este intercambio con los docentes de la cátedra, siempre con el docente responsable de la comisión, para ver si esa organización que ustedes contactaron tiene esas características mínimas
y que tienen una problemática que ustedes desde su disciplina, desde su carrera, podrían dar una respuesta, y bueno, ahí les damos el ok nosotros y empiezan a hacer la práctica, o no, o hay un no, y ahí sí buscamos una segunda organización, y así sucesivamente. Bueno, a María José ya le contestó Coqui, sí, casi seguramente los que estudien tecnicaturas les va a aparecer una única comisión cuando se inscriban mañana en el SIU, pero después, insisto, más allá de que se inscriban ahí, van a tener que ubicarse en alguno de los 5 días y horarios que yo les presenté, ¿sí? Eso por una cuestión de que tienen nombre de materia, una clave de materia distinta, entonces va a aparecer para inscribirse en el SIU en la comisión única. Después, sí o sí, ustedes tendrían que ubicarse en alguna de las 5 comisiones con sus respectivos días y horarios. Y para ubicarse en la comisión, lo que yo le contesté a María José, pero que es válido para cualquier otro que esté en esa situación, con el comprobante de inscripción en el SIU, nos mandan un correo al mail de Gmail de las prácticas comunitarias, que ahora lo voy a poner en el chat en unos minutitos, y ahí nos indican en qué horario u horarios podrían cursar. Y digo horario u horarios, porque bueno, como las comisiones son compartidas con todas las asignaturas y tenemos un cupo deseable de estudiantes por grupo, en el caso de que no podamos asignarlos al horario que mejor les queda, está bueno tener una segunda opción en la que ustedes podrían cursar, ¿sí? Ah, gracias Esteban, Claro. ahí que pusiste el mail. Perfecto. Sí, lo que plantean de que solo puedo cursar en este día y horario, bueno, tienen que justificárnoslo, chicos, que solo pueden en un día y horario por una cuestión laboral o porque están en otras materias que coinciden con todas las demás comisiones. Si no, posiblemente les digamos, mira, hay lugar en esta comisión, te sumás acá, sí, no, y lo vamos resolviendo. Bueno, ahí está el mail también, para esos casos, insisto, nada más, ¿eh? O También para esto los casos que decías es mañana no importante, encuentran. Esteban. Esto que decías hace un rato es importante. Si alguno o alguna, por alguna razón, no pudiera cursar este cuatrimestre, porque se le complican los horarios, las obligaciones, las materias, no se olviden que pueden iniciar la cursada de la práctica en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Exacto. Para que no se desesperen si no llegan a conseguir. No, claro, porque por ahí hacen una práctica muy forzada y eso no es bueno para nadie, ni para la organización, ni para ustedes, ni para nosotros como seminario. Hagan una práctica tranquila, relajada, disfruten de la práctica, ¿eh? Es una experiencia nueva, diferente. Van a tomar contacto con una realidad que muchos de ustedes probablemente desconozcan. Entonces, no se pierdan la oportunidad de hacer una buena práctica, ¿eh? De hacer una buena práctica. Más allá de nuestra exigencia, que va a ser en términos de lo que hablamos, ustedes no se pierdan la oportunidad de hacer una práctica que deje buenas marcas en la organización, en la formación de ustedes y también en la universidad pública, ¿eh? No se olviden. Bien, no sé si hay más consultas. Marco nos había preguntado si las duplas tenían que ser sí o sí de la misma comisión. Le contesté ahí en el chat, lo decimos en voz para que quede registro. Para poder hacer el seguimiento del trabajo es indispensable que la dupla de trabajo asista al mismo día y horario, ¿sí? Y en eso les pedimos también flexibilidad, en el sentido de si quiero hacer la dupla con un compañero con el que vengo cursando y de pronto no podemos coincidir en el horario, en la vida profesional nos va a tocar socializar y trabajar con otros que no conocemos, y también la apuesta de hacer una práctica profesional es aproximarnos en algún sentido a los desafíos de la profesión, así que en esos casos tocará conocerse con otro compañero y hacer dupla para poder abordar la práctica. Conocemos gente nueva, está bueno eso. Claro. Hasta de otra carrera por ahí. Hemos tenido experiencias además fabulosas de estudiantes que se han conocido a partir de la práctica y que han realizado trabajos realmente de muchísima calidad y compromiso. Sí. Profe. Sí. Sí. Quería hacer una consulta. No sé si entendí bien. Una vez que nos anotamos en el SIU, hay que mandar al mail en qué horario queremos estar, qué comisión. ¿Sos de una tecnicatura, Agustín? Ah, está bien, me perdí esa parte entonces. No, una carrera de grado. No, en tu caso te vas a poder anotar en la comisión del día y horario que puedas cursar. Me anoté. Solo si no tenés cupo y es la única comisión en la que podrías cursar,
en ese caso sería la única situación en la que nos tendrías que escribir al mail para indicarnos que no tuviste cupo en la única comisión en la que podrías cursar, ¿sí? Está bien, perfecto, gracias. En los de Tecnicatura sí, porque no les va a aparecer la opción de las 5 materias, les va a aparecer solo una opción. Ahí sí les vamos a pedir que nos escriban a posteriori diciendo en qué comisión y horario podrían cursar. Periodismo digital, preguntaron allí. Sí, porque este año se supone ustedes, hay muchos o algunos que ya tienen más del 50% de la carrera, así que si tienen más del 50% de cualquier tecnicatura, pueden anotarse en las comunitarias. ¿A qué hora abre la inscripción? A las 3 de la mañana. Perdón. Tenés que estar despierta en ayuna. Ahora. No lo sabemos, sinceramente. Pedí a División Alumnos que División Estudiantes es ahora, que lo abrieran la inscripción mañana, pero desconozco sinceramente en qué horario va a abrir la inscripción. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Sí. Bien. Sí, perdón, para ampliar la pregunta que hice recién sobre la carrera de periodismo, te pregunto porque es como para hacer la seminario de práctica profesional, en periodismo estaba como correlativa, había unos talleres que están en este cuatrimestre. ¿Eso no es impedimento para hacerlo? Prácticas comunitarias esto, quizás te estás confundiendo con otra materia que se llama parecida, es verdad. Claro, los requisitos que operan para la práctica profesional de las tecnicaturas no operan para este seminario, que es el seminario de práctica profesional comunitaria, que es un requisito curricular, ¿sí? En este caso tiene código de asignatura para las carreras de tecnicatura, ¿sí? Con el 50% de la carrera ya la podés cursar. Ese es el único requisito. Bien. Gracias, Martina, ahí que recompartiste el enlace de los horarios. Eso ya está disponible en la página de la facultad. ¿Alguna otra consulta, dudas que hayan quedado? Para si conocen compañeros que no pudieron ingresar hoy y quieren anticiparles, más allá de contarles ustedes, en un ratito nada más subiremos a YouTube y lo pondremos seguramente el enlace en el Instagram del Seminario de Prácticas y de la Secretaría de Extensión para que puedan verlo sus compañeros también antes de inscribirse. ¿Estamos grabando al final? Estoy grabando con la consola para los jueguitos. Que captura la pantalla, así que un injerto. Muy bien, muy bien. ¿Con la red social esa de los jueguitos, cómo se llama? Nunca me acuerdo. Esta es la consola de la Xbox que viene con el Windows 10. Yo no uso los jueguitos, pero es la única forma que sé que puedo grabar una pantalla de internet, así que ahí está. Yo me quedé en el Family Game, no sé si no se usa más, ¿no? No. Yo creo que no. Bueno, puede de ser hecho, una cosa la vintage. cara de los chicos denota de qué está hablando, ¿no? Totalmente. Bien. Mariela se ríe. Mariela conoció el Family Game. Yo también. Vamos todavía. Pero bueno. Janina también. ¡Ay! Hola, Esteban. Franco también lo conoció, mirá, acá da alguna señal, Franco Grande. Bueno, muy bien. Esperamos encontrarles en las comisiones, ver sus nombres y sus rostros en los encuentros sincrónicos que empecemos a compartir a partir de la semana que viene. Sí, como le dijo Consuelo, la semana que viene solo cursan las 2 comisiones del jueves, ¿sí? No la del lunes, no la del martes, no la del miércoles. La otra semana, sí, ya cursa la del lunes, la del martes y la del miércoles. Esto es básicamente, chicos, por los feriados que hay. La semana que viene, el miércoles es feriado, y la otra semana, jueves y viernes, es feriado por Semana Santa. Entonces, distribuimos los comienzos de las comisiones de esa manera. Así que a partir de mañana se inscriben, los que tengan algún inconveniente o duda, o tengan que elegir comisión, nos mandan un mail. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gracias a todos. Gracias. Saludos, hasta luego. Un gusto, hasta pronto. Ya nos vemos.